Buenos días, bienvenidos a todos y a todas a esta convocatoria que hace el Ministerio de Educación para tratar el tema referente a los diálogos sostenidos con los representantes de la educación particular del país. Saludamos la presencia en nuestra ciudad del Ministro de Educación, Fander Falconi, de nuestro Subsecretario de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, Daniel Serrano, de nuestra Subsecretaria de Educación de la Zona 8, Erika Lainez, del facilitador de los diálogos por la educación particular, doctor Abelardo García Calderón, bienvenido, y de nuestra viceministra de Gestión Educativa, Mónica Reynoso, bienvenidos. El orden que tendremos esta mañana será de intervención de las vocerías para este diálogo. Una vez concluidos, aperturaremos la rueda de prensa que se llevará a cabo en el orden de que se van a registrar con Giovanna Castillo, nuestra jefa de comunicación, quien dirigirá la rueda de prensa en la segunda parte. A continuación, invitamos al doctor Abelardo García Calderón, quien intervendrá como facilitador de la parte de educación particular del país. Señor ministro, señora viceministra, señores subsecretarios, como decíamos hace un momento, por parte de la educación particular, que por mucho tiempo fue de alguna manera marginada y hasta perseguida desde las esferas ministeriales, podemos decir que se ha avanzado en 3 rondas de diálogo para no solo recibir propuestas del sector, sino también mirar a la educación ecuatoriana, porque la educación es una sola, y todos de alguna manera todos estamos inmersos en el desarrollo de la educación. Podría decirse a lo mejor que se comienza por lo más sencillo y formal, organizar el año lectivo de la costa, que estaba bastante confuso, términos de duración, fin y comienzo de año, ¿no? Oportunidades para durante el año lectivo realizar X o Y actividad como la de abanderado. Todas estas cosas van siendo clarificadas y sobre todo valoramos aquel trabajo de fondo que de alguna manera ya se está encaminando y al que hemos sido invitados a participar. Buscar una mejor autonomía de la escuela, del colegio, no solo particular, sino institución como tal, pública o privada, para que el rector realmente se sienta una autoridad, para que el profesor rescate su autoridad frente al aula, frente a la clase, frente al alumno. Favorecemos también la idea de abandonar esa uniformidad que trasciende la igualdad, que trasciende la identidad nacional, porque podemos ser todos ecuatorianos, pero no tenemos todos que educarnos, pensar y crear de la misma manera. Y eso es absolutamente bienvenido y estamos dispuestos a formar parte de esas mesas de trabajo para que, unidos a todos los sectores que gestamos la educación, podamos encontrar un modelo que al Ecuador lo lleve hacia adelante, que no necesariamente es el finlandés, que no necesariamente es el de Singapur, sino el que el ecuatoriano necesita para desarrollarse. Diálogos, oportunidad de encuentros en 11 años sí hubieron, no podemos negarlo, pero creo que por primera vez, señor ministro, y esto tengo que decirlo en honor a la verdad, podemos registrar que hemos sido escuchados, que no se vino a dialogar con agenda propia, ya prevista, y además inamovible, dígase lo que se diga en las reuniones. Y esto lo ha valorado el sector, y en ese sentido, nuestro compromiso de seguir colaborando, porque más que sector particular somos educadores. Ustedes, señores de la prensa, me ubican perfectamente a lo largo de una carrera de casi 50 años en la educación. Somos educadores, hemos trabajado en algunas ocasiones en el sector público, hemos aportado, hemos ayudado, porque la educación es lo único que permite los desarrollos de los pueblos y la mejoría de las culturas nacionales basadas en ciertas y fundamentadas tradiciones proyectadas a un futuro absolutamente cambiante.
Y para eso hay que trabajar en el joven y en el niño que hoy está en las aulas. Una escuela no solo autónoma, sino con capacidad de brindar distintas oportunidades de desarrollo intelectual, más allá de un currículo que viene absolutamente dictado desde fuera. Un educador que pueda entenderse mejor con el alumno, más allá de andar dejando permanentes evidencias de la conversación, del diálogo, del día, de la agenda, que traduce en ocasiones más en trabajo secretarial que en trabajo pedagógico del profesor. Un educador que no se sienta acosado y perseguido por los documentos, sino que esté abierto a descubrir qué necesita cada alumno para desarrollarse mejor. Yo creo que esas oportunidades, si las sabemos contemplar claramente, los ecuatorianos, pueden llevarnos al encuentro de un modelo propio, nacional, que nos haga desarrollar perfectamente. El diálogo ha sido fructífero, tenemos un año lectivo estructurado, un calendario claro de abril a enero, nombramientos y designaciones en momentos oportunos de abanderado, etcétera, formas de manejar el quimestre de manera más sosegada para el profesor y para el estudiante. Está en vías de análisis el número de evaluaciones a realizarse durante el quimestre y también ese innúmero de posibilidades de pase de año que en ocasiones lleva al alumno a cuartas y quintas oportunidades sin realmente mejorar su condición académica. Creo que hay que pensar y trabajar en eso, en fortalecer el modelo educativo nacional, el sistema educativo nacional, y para eso estamos dispuestos. Gracias, señor ministro, por la oportunidad de este diálogo y siga contando con la institución particular para apoyar la gestión en beneficio de la educación ecuatoriana. Muchas gracias. Doctora Abelardo García, recordamos a los periodistas, a quienes estamos presentes acá, que este es un diálogo permanente que se mantiene entre todos los actores del sistema educativo fiscal del Ministerio de Educación con los fiscales y también con los particulares. De inmediato invitamos a nuestro ministro de Educación, doctor Fander Falconi. Muy buenos días con todos, con todas. Un saludo muy cordial a los medios de comunicación, al doctor Abelardo García y a los compañeros y funcionarios del Ministerio de Educación de nuestro país. El presidente Lenín Moreno, cuando asumió la presidencia de la República, señaló en forma bastante clara de que va a generar un diálogo constructivo con todos los actores y sectores de la población ecuatoriana. Nosotros hemos tomado ese reto que nos propuso nuestro presidente y en efecto hemos generado un conjunto de instancias de diálogo con varios actores educativos para generar primero intercambio de información, de diagnóstico, pero también de presentación de propuestas. No solo presentación de propuestas, sino yo diría que esas propuestas tienen que lograrse cristalizar en hechos concretos alrededor del manejo y de la gestión de la política pública ecuatoriana. La educación es la base de toda sociedad. La educación de calidad y en derechos permite construir una ciudadanía cada vez más robusta que enfrente de mejor manera todos los retos que tiene el siglo XXI. La educación genera esas destrezas, esos conocimientos, ese conjunto de habilidades que finalmente le permiten a un individuo superar todo tipo de aspectos que pudo haber, por cualquier motivo, haber estado orientado en su vida. En ese sentido, hemos generado un conjunto de instancias de diálogo con los actores educativos y concretamente con la educación particular de nuestro país. Primero entendiendo y valorizando la educación particular, fiscomisional y municipal de nuestro país. De acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica de Educación Intercultural que nos rige, todas las modalidades de prestación de servicios alrededor de la educación son fundamentales. Y cuando hablamos de sistema tenemos que armonizar los intereses de ese sistema. Todo es importante, es decir, todo lo que implica la construcción de política pública educativa. Desde ese punto de vista, en aras de mejorar la calidad educativa, hemos recogido a lo largo de los diálogos un conjunto de demandas que nos habían presentado, creo que muy lógicas desde el punto de vista educativo,
y hemos llegado a un conjunto de acuerdos que no implican necesariamente que no vamos a seguir dialogando a futuro y seguir construyendo elementos de política pública. En primer lugar, lo que decía el doctor Abelardo García, vamos a empezar este año lectivo el 16 de abril. Con esto también recogemos las legítimas aspiraciones de la comunidad educativa, concretamente del gremio organizado de maestros, que también nos había hecho la misma solicitud en su momento. Hablo del año lectivo de la costa ecuatoriana y de todo lo que implica el régimen costa, incluso en algunas provincias de nuestro país. Vamos a reducir cada año una semana de clases para completar y ajustar las 200 semanas, pero ir llegando hasta finalización de nuestras clases en la primera semana de enero, con la finalidad de que no tengamos esos imprevistos que suele originarse por las condiciones climáticas cambiantes, producto del invierno en la costa, y también por las necesidades de nuestros profesores y estudiantes de tener un legítimo descanso luego de sus tareas importantísimas de educar y profesionalizar a nuestra niñez y juventud. Otro acuerdo importante que unifica criterios está vinculado con la simplificación de trámites en las unidades educativas. En efecto, para nosotros ha sido una tarea muy importante de generar una visión clara de que el sector educativo, la esencia del sector educativo es enseñar y generar pedagogía en el aula. Así se produce el cambio de la calidad educativa. Buena interacción en el aula entre el estudiante y el docente, lo que tiene como resultado final es una mejora de su proceso de aprendizaje. El docente, el directivo, no puede estar cargado de trámites engorrosos, administrativos, innecesarios muchas veces. Esto ya lo habíamos detectado cuando llegamos al ministerio, una sobreabundancia de tramitología, pedidos innecesarios por parte de los distritos educativos en muchas de las ocasiones, y hemos acordado un mecanismo para simplificar este tipo de trámites, pero también para generar un aspecto de conducción mucho más sistemática por parte del Ministerio de Educación en los pedidos que realizamos en general a todo el sistema educativo. Otro elemento importante, producto de este diálogo, es el acuerdo para apoyarnos mutuamente en el cumplimiento de esa disposición, el reglamento 55A que emitimos el año pasado como Ministerio de Educación. Recuerden ustedes que producto de todos los temas relacionados con los actos de violencia educativa que tanto laceraron al sistema y le pusieron en evidencia el año pasado un conjunto de problemáticas relacionadas con la violencia sexual en nuestros planteles educativos, que incluso originó una de las preguntas de la consulta popular, la no prescripción de los delitos sexuales contra nuestra niñez y adolescencia. El Ministerio de Educación emitió un reglamento donde se pide tomar las pruebas psicométricas a los directivos, docentes y administrativos, no solo de la oferta pública ecuatoriana, sino también de la oferta privada y fiscomisional. Hemos tenido el respaldo para impulsar este acuerdo, incluso nos han comentado muchos de los rectores de unidades particulares con quienes hemos estado trabajando en las mesas de diálogo, que ha sido una experiencia realmente adecuada para el sistema educativo, les ha permitido detectar un conjunto de problemáticas también en sus planteles internos y generar los correctivos y las políticas necesarias con un interés supremo, que es el único que nos está moviendo aquí, el interés superior que debe tener el niño de tener una educación en derechos, en paz, y en escuelas y colegios que resalten la convivencia y la cultura armónica de un proceso educativo. Desde ese punto de vista queremos agradecer todo ese apoyo, más allá de que tengamos un reglamento, una regulación que es necesario cumplirla. Creo que el mensaje a la sociedad ecuatoriana es el mensaje que está dando el Ministerio de Educación en forma clara desde el año pasado. No a la política de impunidad, cero tolerancia contra los delitos y abusos sexuales contra nuestra niñez y adolescencia, y la corresponsabilidad que tenemos que tener como sistema educativo.
De la misma manera, y para finalizar y dar paso a sus preguntas, hemos valorado muchísimo el apoyo que hemos tenido en dos estrategias educativas que creo que están sembrándose en el país. La una es la estrategia de educación ambiental, los TINI. Tenemos 1.250 TINIs, Tierra para Niños y nuestros adolescentes, para el buen vivir en el país. Ustedes nos han acompañado en muchos de los TINIs, tanto en unidades públicas como privadas y fiscomisionales, desde hacer un pequeño jardín vertical hasta 3 hectáreas, como inaugurábamos la semana pasada en la Amazonía ecuatoriana, donde se siembra, se relaciona con la naturaleza, donde se recicla, donde se aprende a generar los valores in situ alrededor del cuidado de nuestros custodios, que también es la Casa Grande. Y el apoyo que hemos tenido en la estrategia Más Unidos, Más Protegidos, que nos permite actuar como sociedad en los aspectos relacionados con la protección de los derechos de nuestra niñez y adolescencia. Entonces, valoro mucho lo que hemos hecho alrededor de la construcción de un diálogo constructivo a favor del sistema educativo ecuatoriano, y quedamos atentos a cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Como habíamos anunciado, entonces empezamos el foro de preguntas que se desarrollarán a cargo de Giovanna Castillo en el orden que se han registrado. Buenos días, compañeros, buenos días, autoridades. A continuación vamos a dar paso a la ronda de preguntas, las cuales les ruego, por favor, así como nos hemos ido anotando con anticipación, que tengan que ver con la rueda de prensa que estamos dando hoy día. La primera pregunta es de TC Televisión, José Luis Calderón, quien nos hablará sobre los costos de... No les voy a hablar, ellos quiero que me hablen. No. Ya, ok. ¿Cómo están? Muy buenos días. Precisamente quisiera obtener una mayor precisión en torno al resultado de ese diálogo, específicamente sobre el costo de la matriculación y las pensiones en la educación privada o particular. Si sería necesario el ministro generar una política de estandarización de precios en la educación particular. ¿Qué resultados ha habido específicamente en torno a ese aspecto? Porque aquí hablan del costo de los aditamentos, uniformes, utensilios, pero específico en torno al tema de matrículas y pensiones. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Yo voy a tratar de plantear algunas de las temáticas que hemos abordado alrededor de los costos, porque es muy importante su pregunta, y en algún momento le voy a pedir a nuestro subsecretario que complemente algunos aspectos específicos relacionados con el diálogo que hemos tenido. En primer lugar, hemos ratificado que el Ministerio garantiza la gratuidad de la educación pública y la eliminación de barreras de acceso a la educación de nuestro país. Entonces, el primer mensaje, digamos, con el diálogo que hemos tenido, es que en el caso de la oferta pública quiero hacer una ratificación de que es una educación gratuita alrededor del no cobro de los aranceles, no cobro de las matrículas, la prestación del servicio educativo, que lo hacemos entregando en forma oportuna nuestros útiles y uniformes a todos los planteles educativos. Entonces, esto no está en el contexto del diálogo, porque es de una obligación nuestra cumplir lo que dice nuestra Constitución y también nuestra Ley Orgánica de Educación Intercultural. En segundo lugar, quisiera mencionar que la regulación del costo total de la lista de útiles tiene por objeto fortalecer a las instituciones educativas como un espacio de encuentro en donde se genera un conjunto de cohesiones sociales, y por lo tanto es mencionar que la lista de útiles y uniformes debe ser elaborada de acuerdo a los contextos sociales y económicos en el que se encuentre la comunidad educativa, por lo que no necesariamente debería estar valorada en los aspectos, digamos, que rigen al sistema de educación, sino relacionados con las particularidades locales que tiene esa educación en el caso privado. Tenemos un reglamento que habla sobre los aranceles educativos que están acordes con el proceso de inflación. Hemos oído atentamente la problemática que tiene el sector particular. Hemos también planteado que para solucionar el tema de los textos extranjeros o materias específicas se puede acudir a medios digitales en los que sea objeto la naturaleza de la materia.
y de esta manera el costo total de la lista de útiles no debería superar el máximo establecido. Este es un acuerdo que hemos tenido con el sector educativo privado. En los casos puntuales donde no sea posible, vamos a realizar un estudio de caso en este tema por parte del distrito educativo, que es una unidad desconcentrada del ministerio, siempre y cuando los representantes legales de los estudiantes estén de acuerdo en la posibilidad de adquirir de manera adicional algún texto específico. Es decir, mantendríamos un poco lo que nos dice la propia Ley Orgánica de Educación Intercultural y quizás algunos aspectos más específicos de los acuerdos lo dejaría con nuestro subsecretario para que haga algún tipo de puntualización necesaria. Muy buenos días con todos. Respondiendo a tu pregunta sobre las pensiones y matrículas, comentarte que nosotros, antes de terminar el año lectivo, existe un acuerdo desde el Ministerio de Educación de hacer una resolución de costos para cada una de las unidades educativas, y estas deben ser publicadas, como te comentaba, antes de terminar el año lectivo, para que los padres puedan escoger si los estudiantes continúan en la unidad educativa o hacen algún traslado. La idea de cómo se calcula estos costos, cada unidad educativa presupuesta todos sus gastos, como decir, temas administrativos, gastos a docentes, y también se incluye temas de becas, porque también existe un reglamento de becas a los estudiantes. Se sacan las resoluciones y tienen la obligación de ser publicadas estas resoluciones en cada una de las unidades educativas. Ustedes también, a la comunidad educativa, la pueden encontrar dentro de la página del Ministerio. Esto ha sido un cambio, una innovación que lo hicimos. Es tener la facilidad que lo puedan a primera mano tener de todas las unidades educativas. Para el ciclo Costa ya está publicado y, como les digo, se encuentra en cada una de las unidades educativas. Perdón, así se calcula. El señor ministro habla de un monto establecido. ¿Cuál es ese monto establecido para que no se supere el punto? Sí, esa es una diferencia. Yo le está hablando del costo para matrículas y pensiones. El costo, no existe un mínimo, como les digo, hay unidades educativas que pueden cobrar $10, $30, $40, existen hasta $500. ¿El máximo? No existe porque ese, les digo, depende de un análisis de costo de los gastos. Lo que el ministro les mencionaba es que es un salario mínimo el unificado para textos y uniformes, que no puede superar los 380. Pero igual ustedes están en una constante revisión de Así es. este presupuesto. Así es. Claro, cuando hay instituciones que de repente puedan superar o quieran cobrar más allá de lo que de lo justo. Así es. Correcto. Existen, en la normativa existen categorías para las unidades educativas, están establecidas 1, 2 y 3. No pueden, en muchos casos, cuando se las valora, no pueden superar, y existen requisitos para pasar de categoría y tener un incremento en la pensión. No es tan fácil que solo con los datos que ellos nos dan poder aumentar la matrícula. Siempre se tiene estandarizada el costo año a año. Cuando crece realmente es cuando nosotros verificamos que existen temas de infraestructura, es decir, se va a visitar con las otras áreas, se hace un informe técnico y saber que existe un incremento, y eso en cuántos años se recupera y se divide para todos los meses. ¿Cuánto empezaron los diálogos ustedes tienen? Entonces, ¿se puede más o menos calcular cuánto sería el incremento de haber en una matrícula o pensión este año lectivo? Como le digo, eso depende de caso a caso, y se puede en algunos casos, cuando tienen infraestructura, crece el 2, el 3%, 5% máximo, de eso no puede pasar. Como decía, no existe mucha variación de año a año de la matrícula, siempre se tiene constante. Muchas gracias, compañeros. A continuación, Lorena Abad, de Radio Pública, quien quiere ahondar más un poco en el nuevo calendario escolar del próximo año lectivo. No sé si Daniel nos puede contestar, o el ministro, el ministro, por favor. Sí, mil disculpas, pensé que nos iba a preguntar. Sí, el ministro, buenos días. Sí, yo quería un poco también, si pueden extender un poco más el tema que estaban tocando ahorita, el cuánto porcentaje, el 5%, porque ustedes dicen, pero ¿cómo el padre de familia sabe cuánto puede incrementar esa institución? El seguimiento que se hace, le digo, me consta personalmente, por ejemplo, el año pasado en la institución donde estudia mi hijo me dicen, ya se incrementó, pero resulta que tenemos, al momento de firmar, firmamos
bueno, no decir el costo, tal monto dicen por la pensión, pero hay que pagar otro monto y nos dan 2 recibos por un curso, qué sé yo, que algo que se inventa, y ahí va el incremento. Entonces, ¿cómo sabe el padre de familia cuánto puede incrementar, hasta cuánto puede llegar el incremento de esa institución? Y la otra era, ministro, si existen otros cambios en el calendario escolar, como decía también, el tema de las fechas que ya terminarían en el 21 de enero. Muchas gracias. Bueno, como les decía, esta información ahora es totalmente transparente, estaba dentro del ministerio en las páginas bastante escondida, lo que les manifestaba, tenemos ahorita en la página publicada, en la página principal, y ahí se puede identificar. Existe una categorización, como les decía, de cada unidad educativa, y claro, ustedes como beneficiarios, como demandantes del servicio, en muchos de los casos pueden pedir esta información de por qué es el incremento. Como les decía, existe el incremento máximo que es del 5%, pero en los casos cuando está en categoría 3 la unidad educativa y hace un tema de infraestructura, es decir, ustedes ahí evidentemente van a ver que hay un coliseo, una piscina, una cancha, algunos de los temas, y llega hasta el 5%. En muchos de los casos, que, como lo mencionas, hay 2 pagos, claro, porque uno es la pensión y la otra se hace como matrícula, que eso no puede superar el 75%. Ustedes tienen toda la libertad de pedir la información, como les decimos, nosotros hacemos el seguimiento para que cumplan todos los requisitos y pueda existir un crecimiento en la matrícula. Nosotros hemos visto de la estadística, no es mucho ese crecimiento, y también decirle, hay costos que necesitan la aprobación del padre de familia, es decir, estos costos complementarios como seguros, como transporte, como clases particulares para los alumnos, y eso también ustedes deben demandarlo en el distrito y en su zonal. Estos costos no están contemplados y estos costos son prohibidos para los padres de familia. Bien, muchísimas gracias. Por la precisión sobre el calendario y la organización del año lectivo que nos preguntaba. Yo empezaría reiterando que hemos acogido la propuesta presentada por la comunidad educativa, en general por fruto de los diálogos con los representantes de la educación privada de nuestro país, pero también con el gremio organizado de maestros, que también ha tenido el mismo planteamiento de que vayamos normalizando y adelantando y ajustando el calendario lectivo, particularmente en el ciclo costa. Pues acogiendo estas propuestas y atendiendo particularmente a criterios climáticos, este año lectivo del régimen costa 2018-2019 vamos a adelantar una semana, por lo que vamos a iniciar el 16 de abril de este año y concluiremos el 21 de enero del año 2019 para tercero de bachillerato y el 1 de febrero para el resto de las ofertas educativas. Desde el siguiente año lectivo de costa 2019-2020 también adelantaremos el inicio de actividades para que el primer ciclo lectivo costa inicie en abril y también vaya terminando en enero de cada año. Que cumplamos las 200 semanas del calendario educativo, 210 días, pero que vayamos ya llegando hasta estabilizarle a la oferta educativa para que concluyan sus clases a finales de enero. Señor ministro, esto implicaría que los colegios particulares tendrían la potestad de cobrarle al padre de familia el mes de febrero, porque si las clases terminan para los de tercero de bachillerato en enero y para el resto no, de ninguna manera. Febrero, no estarían cobrándole el mes de febrero a los padres. No, de ninguna manera. No está orientada la decisión en ese sentido, está más bien orientada alrededor de favorecer el legítimo derecho al descanso y la precautelación que debe haber en nuestras unidades educativas producto de los efectos climáticos. Entonces, terminantemente no En el caso que un colegio particular quiera de pronto pasarse de vivo, por así decirlo, en un lenguaje criollo, cobrando el mes de febrero, ¿por qué el colegio cambia? No, hay una regulación. ¿Se puede denunciar? Por supuesto. Creo que nuestro compañero, que es el representante de una subsecretaría que regula a la educación de nuestro país, la capacidad de regulación implica también la capacidad de control e incluso la sanción tal como está estipulada en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Entonces, digamos, todos los ecuatorianos cumplimos la ley, nadie tiene que aquí actuar de esa manera. Y así se actúa en la comunidad educativa, con mucha responsabilidad.
Muchas gracias. Permítame una consulta. Mirta Carrillo, de Ecuador TV. Mirta, te paso por el Le Tocaba Expreso, pero encantada. ¿Qué sale con relación al sistema de los expresos escolares? ¿Está regulado en la ley que los expresos hagan negocio directo con la institución educativa, con el padre de familia? ¿Cuál es el manejo o el tratamiento que se da a ese tema? Bueno, sí existe un área específica para regulación para los privados. Como les decía, estos son servicios complementarios que necesitan una decisión expresa de los padres de familia y ahorita estamos en revisión. Nosotros como ministerio heredamos un poco un tema, algunas regulaciones y se hizo un consejo dentro de la unidad educativa para poder hacer la contratación que sea transparente para el tema de transporte. Pero hemos visto ahí algunas inconsistencias y lo que se está haciendo, estamos en un proceso de nueva construcción de este acuerdo. De hecho, tenemos algunos gremios de transportistas participando y la idea es ver algunas alternativas. A priori le podría decir que los padres directamente, el grupo de padres puedan contratar directamente con el transporte. La idea es que la unidad educativa no tenga incidencia dentro de esta contratación. Esa es la idea. Muchas gracias. Tenemos la participación de 3 medios más y culminamos con Diario Expreso. Marta Torres va a hablar sobre el inicio del calendario escolar también. Sí, señor ministro, buenos días. Bueno, ya usted ha contestado parte de lo que yo le iba a preguntar. En todo caso, lo que le quiero consultar en este momento es una preocupación del sector privado, de los directivos de los establecimientos privados relacionado con la mora, la cartera vencida de este sector educativo privado, ¿verdad? Debido pues a la mora en las pensiones de los padres de familia. El sector educativo privado se ve obligado a matricular a los estudiantes, pero también se ve obligado a no dejarlos de años y darles el pase, aun cuando los padres de familia adeuden a estas instituciones. En todo caso, ¿hay alguna resolución, algún tip para esto, para un poco solventar o resolver el problema que cada año afrontan los establecimientos particulares? Primero, sí mencionar, cada uno en el sistema educativo tiene que generar sus responsabilidades. Creo que la señal clara es que si alguien, digamos, ha decidido legítimamente ir hacia un sistema privado educativo, tiene que haber esa corresponsabilidad del pago como padre, madre de familia, representante legal. Creo que la unidad educativa tiene que hacer su gestión de cobro respectiva y el ministerio dar la señal clara y directa respecto a esta problemática. En este caso particular que usted menciona, que sí ha sido tratado en las mesas de diálogo, porque nos han expuesto sus representantes que aquí hay una problemática aguda sobre el tema que usted menciona, nos han indicado que nos van a hacer una propuesta para que el ministerio la examine. Entiendo que esa propuesta podría estar en unos 30 días, de acuerdo a lo que nos ha dicho el doctor Abelardo García y los representantes de las federaciones particulares. Vamos a decidir esa propuesta, vamos a analizar y evidentemente llegar a acuerdos, porque ese es el espíritu de diálogo, para generar posiciones en común. Valeria Villalba de Teleamazonas, ella pregunta con respecto al adelanto del año lectivo que también conlleva por la época invernal. Valeria, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Justamente por el adelanto del inicio de clases es complicado que el invierno, por lo menos aquí en la costa, por lo que también se verían afectadas algunas instituciones. ¿Cómo sería el plan de acción frente a este tema a propósito del adelanto de clases? Bueno, primero, el adelanto de una semana de clases responde justamente a un pedido de la comunidad educativa en el ciclo costa. Yo diría que es un pedido generalizado, tanto de la Federación de Unidades Particulares como de nuestros maestros, de nuestros estudiantes y profesores. Lo que estamos haciendo, digamos, al adelantar el ciclo una semana, es corrigiendo, digamos, y evitando y precautelando el interés alrededor de los efectos climáticos, pero también alrededor del legítimo derecho al descanso que tiene nuestra comunidad educativa. Entonces, básicamente la medida va orientada en ese sentido. Ya en lo que nos compete a nosotros, que es la infraestructura educativa pública,
Creo que el país valora el esfuerzo de previsión que va haciendo el Ministerio de Educación a lo largo de los últimos tiempos. Nosotros vamos detectando lo que hay que corregir en términos de infraestructura. Hay muchas necesidades todavía que tiene el país, evidentemente, pero generamos la previsión para que a través de nuestro presupuesto de mantenimiento tengamos ciclos lectivos que empiezan con normalidad, terminan con normalidad y que garanticen la estabilidad y el cuidado a nuestras niñas y adolescencia. ¿Es un trabajo netamente de ustedes o también va de la mano con la Secretaría de Gestión de Riesgos, justamente ver qué instituciones? Indudablemente, es un aspecto transversal. También vale que la comunidad educativa conozca que nosotros tenemos una unidad en el Ministerio de Educación dedicada justamente a ver los temas de riesgos, de infraestructura y cualquier aspecto relacionado con la calidad educativa. ¿Hay unidades educativas en este momento que estarían afectadas por las fuertes lluvias que hemos evidenciado las semanas anteriores? En este momento no, porque estamos cerrando el ciclo lectivo. No descarto que posiblemente alguna tipología pueda haber relacionado con la lluvia. Siempre levantamos esa información, es una información dinámica y la idea es que vayamos corrigiendo si tenemos algún tipo de problemática y que tengamos un inicio de clase adecuado, garantizado, estable y seguro para nuestros niños. Al señor García quisiera preguntarle, por favor, un minuto, si es posible. Específicamente en la provincia de Guardemos el orden, les ¿unidades rogaría. educativas afectadas por las recientes inundaciones en la provincia de Los Ríos? ¿Algún reporte? No tengo ningún reporte. Si hubiera, inmediatamente lo corregiríamos. Quisiera preguntarle al señor García, muy buenos días, señor García, por favor. ¿Cuántas instituciones educativas particulares se representa y qué grado de compromiso existe para mantener el cumplimiento de los diálogos? ¿Cuándo empezaron a dialogar? Gracias. Bien, de hecho, yo estoy más como un facilitador del encuentro porque son la FEDEC, la FEDEPAL, la Corpeducar, que son tres federaciones bastante grandes y tradicionales. En Guayaquil la FEDEC 200 y pico de instituciones privadas, Corpeducar alrededor de 25, 28 y FEDEPAL es bastante más grande. En todo caso, ellas son las que con sus directorios y sus presidentes han estado también interviniendo en los encuentros con las autoridades del ministerio. ¿Desde cuándo comenzaron? Yo creo que el primer encuentro fue casi un mes después de que se posicionara el señor ministro. Se entregó una primera documentación, luego una segunda ronda hace unos 3 meses, 4 meses aproximadamente, y en estos días se ha culminado los trabajos con los primeros consensos, una vez que ellos también tenían de recoger toda la información del sector público, las necesidades del profesor fiscal, de la organización de las instituciones fiscales, porque la idea es que en los calendarios hay muchas cosas que son comunes, no es que son para la educación privada, son para los niños y jóvenes que se educan y hay que buscar los medios. ¿No? Por ejemplo, se comentaba sobre el inicio de clases. Desde hace 4 ministros se ha venido presentando información que febrero y marzo a lo largo de los últimos 12 años son los meses con más incidencia pluviométrica. Es decir, se puso a trabajar a las instituciones educativas en el peor calor del mundo, con las lluvias más grandes, sabiendo que sí, en enero también llueve, en diciembre también en ocasiones llueve, en abril llueve y decimos aguas mil, y en mayo en ocasiones también. Pero los meses más fuertes y duros, febrero y marzo, eran los meses justamente que instituciones educativas estaban en clases, tomando supletorios, los profesores absolutamente desgastados frente a un clima implacable que incluso en ocasiones impedía asistencia a clases por cómo estaban los alrededores, ¿no? Y en eso recordemos al expresidente que muchas veces le reclamaba a la ministra o al ministro en turno el por qué no se preocupaban de las calles que llegaban a las instituciones porque eran pistas de lodo. En todo caso, son consensos en los que se ha ido proponiendo y rescatando y concediendo, porque la idea no es imponer criterios, sino sumar criterios. Muchísimas gracias, doctora Abelardo. Para concluir la ronda de preguntas, María Fernanda, de Diario El Telégrafo. Buenos días, ministro.
y presentes. Quisiera conocer un poco, se ha dicho que los diálogos sirven para mejorar muchos puntos. En cuanto a la concesión de becas, ¿qué se pretende mejorar? Y en cuanto a las políticas de selección al personal para instituciones educativas particulares y fideicomisionales, ¿qué es lo que se va a mejorar en estos dos puntos? En el tema de becas, uno de los temas dialogados es aclarar cómo es el procedimiento con las instituciones particulares, es decir, las instituciones tienen toda la facultad para escoger a quienes becan. Lo que nosotros hacemos como ministerio es que se cumpla al menos el 5%. Esto no quiere decir el 5% de los estudiantes, sino el 5% del costo de la matrícula y de todos los ingresos que tenga la institución educativa. El acuerdo, como lo ratifico, era porque existía un poco de discrecionalidad de cómo aplicar esta normativa. La idea es que hemos fortalecido con diálogo esta norma y es claro y digamos el consenso de que queda bajo la responsabilidad de la unidad educativa y cómo escoger los criterios para dar becas. Muchas gracias, queridos colegas, por esta nueva convocatoria. Oh, señor ministro, perdón, Gracias. disculpe. No se preocupe. A ver, creo que me preguntaron ya eso, pero le reitero la contestación. El año pasado nosotros emitimos el acuerdo 55A del Ministerio de Educación para generar lineamientos de la selección de personal de las instituciones educativas, fideicomisionales y particulares. Esto, si mal no recuerdo, lo emitimos en el mes de junio del año pasado. Y la idea era generar básicamente un conjunto de pruebas para la admisión y selección del personal docente, de los directivos y administrativos. Si bien esto es de carácter obligatorio, como toda norma que emite el Ministerio de Educación, creo que es muy importante que tengamos el apoyo de la comunidad educativa. Cuando uno tiene el apoyo y los consensos necesarios, la norma en realidad hace efecto. De lo contrario, pueden incluso haber normas que queden absolutamente en el papel. A mí me ha agradado ver que fruto de los diálogos educativos que hemos mantenido con varios aspectos y personas de nuestra educación del país, no solo hablo de la oferta privada de nuestro país o fideicomisional, hemos logrado tener mucho apoyo para generar una política de cero tolerancia contra la impunidad, de tener precaución en nuestras unidades educativas, de hacer efectivo este lema que lo estamos planteando de más unidos, más protegidos. Y en este caso hay el compromiso, digamos, de actuar, de respetar esa norma y también de apoyar y de velar por la mejor calidad docente que debe primar en el magisterio ecuatoriano. Ventajosamente tenemos abrumadoramente mayoría de nuestros profesores y profesoras que están absolutamente bien motivados y también tenemos el apoyo para que estas pruebas sirvan, digamos, como un elemento de precaución para el Ministerio de Educación, que tiene un trabajo articulado, en este caso con el Ministerio de Salud, para generar las prevenciones que tienen un fin último supremo, que es velar por el interés de nuestra niñez y adolescencia. Ahora sí, en serio. Muchas gracias, queridos colegas. Señor ministro, un gusto tenerlo cada vez y cuando en nuestra ciudad, que lo recibe con mucho cariño. Doctor Abelardo García, un placer haberlo recibido en nuestras instalaciones. Querida viceministra y querido director nacional de ASRE. Buenos días a todos y a todas. Gracias.